Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión del día de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Ángela Teortúa. Ella es ingeniera civil, magíster en diseño y construcción sostenible y consultora en temas de bioclimática y sostenibilidad a nivel nacional e internacional. Bueno, la idea del día de hoy con Ángela es conversar sobre una certificación y de sostenibilidad en torno a los edificios. Bienvenida, Ángela, gracias por aceptar la invitación y bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a enfocarte en la sostenibilidad? ¿Por qué llegaste a estos caminos? Bueno, Juan, primero, muchas gracias por la invitación, gracias a Exiplas también por tenerme aquí y permitirme pues hablar de estos temas que me apasionan. ¿Cómo llegué? Esa es una buena pregunta. Yo pues estudiando ingeniería civil siempre creí que erré de carrera. Quería estudiar arquitectura realmente, pero bueno, ya después empecé a buscar pues como caminos de cómo meterme por el tema de sostenibilidad y creo que desde la ingeniería hay muchos aportes también a la sostenibilidad. Entonces resulta que yo vi un programa yo creo que era Discovery o algo así, donde hacían casas sostenibles y hacían casas a partir de cosas recicladas y usaban pues la iluminación natural, la ventilación natural y me empecé a apasionar como con este programa, empecé a comprar libros sobre esto. Pero entonces empecé a buscar la especialización o maestría en Colombia y resulta que no había. En ese momento había una especialización como en temas relacionados, te estoy hablando del 2009, 2010, sí. Temas relacionados como en la Universidad Nacional, pero era mucho de materiales, entonces empecé a buscar por fuera. Y había en México, había en Brasil, había en Chile y terminé estudiando en Chile la maestría pues en diseño y construcción sustentable, como le dicen allá. Qué bueno pues esa perspectiva de enfoque desde muy joven en la carrera, pensar en de pronto la sostenibilidad es el camino. Yo, como lo mencioné, la idea de hoy es un poco contarle a los oyentes qué es la certificación EDGE, de dónde surge y desde tu experiencia y conocimiento, ¿cómo crees que le ha aportado al mercado para entender esa vertiente de la sostenibilidad en el mercado colombiano? Entonces sí quisiera como que nos contaras desde tu conocimiento qué es EDGE, de dónde surge, sin entrar de pronto mucho en el aspecto técnico por temas de tiempos y demás, pero sí que nos cuentes qué hace EDGE en Colombia y de dónde vino. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender de las certificaciones es que hay tantas como países en el mundo. Aquí nos tenemos que volver 50 años en la historia porque los países empezaron a firmar tratados, a comprometerse con el ambiente, con las emisiones de gases, efecto invernadero, CFCs. Entonces ahí empezaron a surgir todo este tipo de certificaciones y hay muchas muy reconocidas y hay países que se dedicaron, digamos, a comercializarlas en el mundo, ¿cierto? La certificación EDGE es un desarrollo del IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, y encontró en Colombia un partner que es Camacol y precisamente la crearon para países en desarrollo. En Colombia tenemos normativa y tenemos políticas que ya nos están encaminando hacia la sostenibilidad, pero digamos que todavía nos falta. Entonces nació precisamente para países en desarrollo y está enfocada en la operación de los proyectos. Hay otras certificaciones que se enfocarán en toda la parte de diseño, construcción, en todo el ciclo de vida, pero digamos que puntualmente EDGE dijo, bueno, la operación del proyecto es muy importante porque tú construyes un edificio en 3, 4 años, pero el edificio va a operar 50, 60, 100 años, no sabemos cuánto. Claro. Entonces, claro, ese es el foco de la certificación, que la operación sea eficiente porque durante ese proceso pues se van a generar una cantidad de emisiones.
Ahora, hay una cosa importante y es que un edificio que yo haga hoy eficiente, probablemente en 10 años o 15 años no va a ser igual de eficiente. Entonces, también se trata de ver las certificaciones como una mejora continua en los proyectos, de ir implementando otras estrategias, de ir implementando nuevas tecnologías, de ir renovando pues como esos certificados para asegurarnos que durante toda esa operación efectivamente sí voy a disminuir pues como esa huella o esas emisiones. Súper. Yo quisiera que nos ampliaras acá para tener claridad en ese tema de operación. Cuando haces mención a la operación de un edificio, ¿qué ocurre en esa operación o cuáles son esos focos? Seguro el más obvio es la energía, pero ¿qué Edge cuando analiza la operación, qué quiere analizar? ¿Qué variables revisa? Bueno, Edge empieza como desde el diseño de los proyectos. Entonces, en el diseño hay algunas estrategias involucradas, estrategias desde la bioclimática o estrategias más pasivas. Entonces, nos van a mirar una relación ventana-pared, todo esto para mirar temas de temperatura, para mirar temas de iluminación natural, para mirar temas de ventilación natural también. Entonces, hay todo un recorrido antes de empezar pues como la inmersión en las estrategias activas, ¿cierto? Pero al final también va a involucrar temas de iluminación eficiente, controles de iluminación, si tenemos generación de energía con paneles solares. Ahorita hay algo en esta versión de la certificación que está pesando mucho, que es la forma de calentar el agua para el agua caliente sanitaria. La operación de esas griferías, que eso es un tema súper importante porque entonces creo que ya la mayoría de personas conocen que la grifería tiene un aireador, que es un aparatico que se le instala para que simplemente haya más caudal, percepción de caudal por inyección de aire. Okay. Pero digamos que hay temas que hay que trasladar también al usuario, porque el usuario muchas veces no lo sabe. Porque ¿qué nos ha pasado? Llegamos a una obra y el plomero quitó simplemente el aireador, porque es que eso no deja prender el calentador, porque es que hay una cantidad de mitos alrededor y los botan. Entonces, ¿qué ocurre en un proyecto donde llegamos a la hora y botamos el aireador? Es un impacto supremamente grande porque las duchas, por ejemplo, pueden pasar de consumir 6 litros por minuto con aireador a consumir 12, 14 litros por minuto sin aireador. Y si tú te bañas en 15 minutos, ¿cuánta agua estás botando ya? Ya, entonces creo que ahí abres un panorama muy interesante, es que si bien hay una serie de tecnicismos quizá en el proceso de diseño y exploración de un proyecto constructivo, el usuario se vuelve fundamental, y no solo el usuario final, sino el usuario constructor, instalador, como que todos los agentes tienen que estar alineados porque si no, no hacemos nada. El caso del agua me parece bien particular porque digamos que uno diría que la gente instala el equipo como llega, pero evidentemente hace un esfuerzo por cometer un error. Entonces me parece bien interesante verlo desde esa perspectiva. Porque hay muchos mitos en la construcción y eso es lo que pasa. Entonces, claro, la construcción tiene tantas piedritas, plásticos, tantas cosas que atraviesan las tuberías, que claro, todo llega al aireador y como es una rejilla, pues se queda ahí. Pero el tema es que lo sacamos, lo limpiamos y queda funcionando normal. Cuando se llena de piedras y de cosas, pues claro, no te va a prender el calentador. Pero no puedo pasar una afectación, o sea, este consumo de 6 litros a 14 litros por minuto es demasiado. Claro. Y estás calentando más caudal de agua también, entonces eso se traduce en consumo de energía y el consumo de energía se traduce en emisiones de carbono y entonces esto se nos vuelve una bola de nieve. Y termina de pronto un edificio que pensaba eficiente y no termina siendo tan eficiente. ¿Qué otra... Así como este ejemplo del aireador, ¿qué otro ejemplo has visto en un proyecto que busca cualquier certificación, ya sea Edge o cualquiera, como nos dices, hay tantas como países en el mundo, que tú digas, hay que tener mucho cuidado en esta fase para que realmente lo que se piensa se dé? Porque así la del aireador es un ejemplo, pero ¿qué más puede ocurrir en una obra o de lo que te has encontrado? Yo creo que pueden ocurrir muchas cosas, porque es que el sentido común no es tan común. Entonces nosotros diseñamos y asesoramos los proyectos para que haya iluminación natural, pero entonces las personas quieren tener el blackout todo el tiempo abajo. O para que haya ventilación natural, pero entonces las personas cierran la ventana. Por ejemplo, ahí hay un tema importante con los aires acondicionados y es que siempre hemos pensado, y es cierto,
que cuando yo tengo una ventana abierta, el aire acondicionado va a ser más ineficiente, ¿cierto? Pero también depende cómo se diseña el aire acondicionado, porque es que estos sistemas necesitan una renovación de aire constante para no estar recirculando el mismo volumen de aire, que es lo que nos lleva a un edificio enfermo, pues al síndrome del edificio enfermo. Entonces, a veces puede que dejemos rejillas o puede que dejemos espacios de ventilación que precisamente me están aportando es al aire acondicionado. Pero lo que hacen los usuarios es cerrarlo, o sea, el perfil de ocupación y de comportamiento puede ser infinito. Y entonces aquí me hace ruido en la cabeza una idea de que entonces un edificio bien concebido con criterios de sostenibilidad debería de tener casi un manual, así como la nevera llega con su manual, el televisor, que nadie lee seguramente, sí. Pero si uno compra un apartamento que tiene estrategias de sostenibilidad, debería entender cómo funciona para que realmente se apliquen en la operación futura de ese espacio. Entonces, claro, es que para mí lo más importante es el usuario final, porque el constructor está haciendo una cantidad de esfuerzos, el diseñador está haciendo una cantidad de esfuerzos, pero no le estamos enseñando al operador. Entonces, lo que tú dices, hay que hacer charlas, hay que hacer manuales, hay que hacer podcast y hablar de estas locuras. Por ejemplo. Pero hay que contarle a la gente, sí, de qué se trata la sostenibilidad, que es que todavía no sabemos con qué se come. Abriste un panorama súper lindo que a mí me gusta mucho, es el usuario final. Y lo dices, para ti es de las cosas más importantes y hay que contarle a la gente esto como que se come y por qué es importante. Entonces, ahí voy a una pregunta que me parece que nos va a abrir un panorama bien interesante. Es, en tu visión, desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué beneficios le trae a un usuario final poder estar en un espacio que se pensó desde la sostenibilidad de manera integral? Ya sea que se certifique o no, pero se pensó en el proceso como este proyecto va a ser sostenible y va a considerar ventilación, iluminación, control solar y demás. ¿Qué beneficio le puede traer a un usuario final para que nuestros oyentes también sean conscientes de que si van a ir a un colegio, a una universidad o van a comprar una casa o un apartamento, sepan que tienen unos beneficios por ir a edificios o proyectos concebidos desde esta perspectiva? Uy, abriste una conversación como para otro podcast. Seamos sintéticos hoy y luego hacemos otro capítulo. Mira, para mí lo más importante es que diseñamos los espacios y los construimos para que las personas los habitemos. Y sabemos que las personas estamos más del 90% del tiempo dentro de esos espacios. Entonces, lo importante de involucrar la sostenibilidad, la bioclimática, las certificaciones, es que el espacio sea confortable. Porque definitivamente el cuerpo humano está diseñado para adaptarse a las condiciones del exterior, a la ventilación del exterior, a la iluminación del exterior, pero llegamos y nos encerramos en unos espacios y tenemos iluminación artificial y tenemos aires acondicionados que el cuerpo no reacciona de la misma forma. Entonces, que la persona esté en confort, que la persona esté contenta habitando ese espacio, hace que la persona sea productiva, hace que la persona sea eficiente, te hace más feliz. ¿Y por qué no pensamos en voy a habitar un espacio que me haga más feliz? ¿Cierto? Vamos a hablar de hacer arquitectura para la felicidad. Nos estamos volviendo cada vez más ambiciosos. Entonces, bueno, la fórmula de la felicidad es diseñar bien. Habrán muchas otras. Creo que hace mucho clic con lo que yo percibo también de la arquitectura, de que al final, si el usuario final está cómodo y está feliz y está tranquilo, eso se traduce en todo, en rendimiento académico, en productividad en espacios laborales, en mayores ventas en espacios comerciales, porque uno lo atraen los colores y demás. Entonces creo que hace un match muy, muy interesante en esta línea de los locos hablando de buena arquitectura. A eso iba, porque hay otras cosas ya relacionadas, saliéndonos aquí pues del romanticismo y la felicidad. Todo lo que viene asociado a las eficiencias que yo puedo lograr en los edificios, entonces finalmente se traduce en ahorros económicos. Y lo que tú dices, si una empresa tiene ahorros, no sé, una industria, tiene ahorros económicos en su producción, entonces puede ofrecer productos más competitivos al mercado, ¿cierto? Entonces, de esto se trata también, por ejemplo, la cuantificación de emisiones de carbono. Si yo puedo hacer más eficiente el proceso productivo, soy más competitivo en el mercado. O el usuario final que ocupa unas oficinas o que ocupa un apartamento, pues va a ver reflejados esos ahorros en su facturación, ¿cierto? Y eso también, el ahorro económico y que tú tengas
la capacidad de gastarte tu plata en otras cosas que no sea solo pagando servicios y pagando arriendo, pues también te trae felicidad. Claro que sí. Digamos que empezamos a unir las diferentes esferas de la sostenibilidad. Siempre cuando uno empieza a entrar en estos temas, nos hablan de las tres grandes esferas que ya empiezan a entrar más ingredientes dentro de esto, que es la económica, social y ambiental. Uh-huh. Y la social ya la hemos hablado, de la felicidad de las personas. La económica lo acabas de mencionar, y la ambiental se traduce en todo eso que al final detona quizá o detonó en todos los acuerdos internacionales que son las certificaciones para mitigar daños ambientales. Sí quisiera que nos contaras un poco estrategias, o no más que estrategias, es casos de ejemplo donde tú digas: aquí se hizo un proyecto súper exitoso, valió la pena, ya sea porque los arquitectos fueron muy receptivos, ya sea porque el proyecto llegó a unos niveles mucho más altos de los que de pronto se imaginaron al inicio. Que nos cuentes qué te has encontrado en el mercado. También pueden ser cosas malas, los ejemplos negativos también enseñan. Entonces sí quisiera como escuchar anécdotas de parte tuya ligadas a esto, a tu quehacer como consultora. Sabes que uno puede encontrar de todo en el mercado. Puedes encontrar el cliente que lo motivan los incentivos tributarios, los beneficios financieros, que lo motiva pues como la parte económica. Y por eso quiere llegar a certificar un edificio para el ahorro que va a tener en las tasas con los bancos, o para el IVA que se va a ahorrar en pagar en materiales. Pero al final yo creo que no importa por dónde llegue el cliente, no importa cuál sea su motivación, esas tres esferas siempre van a estar relacionadas. Entonces, si su motivación es económica, de todas formas va a impactar la parte ambiental. Y hay otros clientes que por supuesto llegan con la preocupación de: hey, estamos cambiando este entorno y lo estamos transformando de una forma que pues tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Y finalmente yo les digo a mis estudiantes en clase: cuando no hay recursos naturales para generar un producto, tampoco hay economía. Entonces esos recursos tenemos que cuidarlos y tenemos que saberlos cómo utilizar y saberlos medir de alguna manera, ¿cierto? Entonces el cliente que llega por ahí también es muy chévere, porque llega ya con una conciencia y ya no lo tenemos que convencer nosotros, que estamos más que convencidos, que abrazamos árboles y sembramos árboles y de todo. Pero cuando llegan estos clientes con esa motivación, quieren hacer incluso mucho más de lo que piden las certificaciones, y eso está bien, porque las certificaciones son un camino y son unos lineamientos, ¿cierto? Son un aprendizaje, pero cuando ellos quieren hacer más, tenemos un proyecto residencial en Medellín, está ubicado en Itagüí, que ellos se fueron por todas las estrategias, incluso que no estaban dentro de la certificación. Entonces, al final le están ofreciendo realmente un valor agregado a su cliente final, y son empresas que logran posicionamiento, logran reconocimiento, logran fidelización de sus clientes, simplemente pues como por querer ir más allá. Súper, yo creo que aquí también tenemos que a través de estos ejemplos que nos mencionas, dar realmente evidencias de que esto es realizable, de que tampoco es una utopía ser sostenible en este país y en el mundo en realidad. A veces no nos la creemos que en Colombia podemos hacer las cosas muy bien, y siempre miramos hacia afuera. Entonces los edificios más exitosos en aspectos ambientales están en Estados Unidos, en Europa, en Suiza, pero creo que también se está mostrando un panorama de que en Colombia también tenemos la posibilidad, y que muchas constructoras se la están jugando por ahí. De alguna manera, si bien es un negocio y tiene que generar su rédito económico y su utilidad, sí hay ejemplos exitosos bajo las otras esferas. Creo que ampliamos un panorama muy interesante para todos los oyentes, que si no son diseñadores ni constructores, pues que entiendan que pueden exigir buenos proyectos, pues porque al final esto es un jalonamiento por todos los actores del mercado. Yo quisiera que me contaras, realmente ¿sientes que Edge, como una de los caminos de la certificación, está dinamizando el sector? ¿Qué beneficios trae que una certificación de este tipo, impulsada por el IFC, haya llegado a Colombia? Porque antes, y se habla mucho de LEED, hay gente que conoce más LEED que Edge, por ejemplo. Porque que llegar a otra certificación puede ser bueno o malo, o son iguales, como para que la gente que no las conoce pueda tener ese comparativo y tomar decisiones de por qué LEED o Edge, y entender si eso fue bueno para el mercado o no. Claro.
Mira, Colombia ha sido el país que mejor ha adoptado la certificación EDGE. Es el país en este momento en el mundo que más metros cuadrados tiene certificados en EDGE. Entonces, eso que mencionabas ahorita es súper importante porque nosotros hemos asesorado proyectos BIS, proyectos BIP, o sea, no se trata del presupuesto. Y no se trata del diseño, pues que tenga que ser el edificio con más premios y con la mejor fachada, tampoco se trata de eso. Yo creo que todos los proyectos de alguna manera son certificables, porque todos pueden involucrar ciertas estrategias y ciertos parámetros que nos lleven en ese camino. Ahora, ¿qué certificación hay mejor que otra? Pues yo creo que la forma de dinamizar de EDGE ha sido también un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Hay certificaciones que son muy distintas, que se abarcan pues como más etapas del ciclo de vida del proyecto. Entonces yo pienso que cualquier camino que tome un proyecto va a tener un aporte. Y eso es importante entenderlo, pero hay que ir creciendo y hay que ir explorando otras, por supuesto. Ahora, depende del uso del proyecto, depende de quién lo va a ocupar, depende de quién va a hacer las inversiones y al final va a recibir los retornos económicos. Depende de muchas cosas. Entonces, cuando los clientes llegan a nosotros con la misma duda que me estás planteando, hay que entender un poquito más a fondo el proyecto, hay que entender también los objetivos de la empresa para poderlos orientar en cuál certificación se adapta mejor. Y tenemos muchas en el mercado, podemos escoger. Entonces, podemos saber cuál adaptar mejor al tipo de proyecto. Claramente ahí se abre un comentario sobre la idea de que la sostenibilidad no es una receta. Uh-huh. No hay manera de hacer exactamente lo mismo en todo lado. Así es. No todos los proyectos pueden usar las mismas estrategias ni seguir los mismos caminos. Entonces, claramente ahí, más que decir una es mejor que otra, es entender la situación particular del cliente, el proyecto y el usuario final al que le están apuntando para tomar decisiones. Entonces, y además, Juan, es que la sostenibilidad hay que verla puntual, proyecto a proyecto, clima a clima. O sea, por eso es que estamos aquí hablando de sostenibilidad, porque si no seguiríamos diseñando como diseñan, no sé, en Suecia con los techos inclinados para que corra la nieve, haciéndolo en Bogotá que no cae nieve. Entonces, por eso es que hablamos de sostenibilidad, porque hay que entender el contexto de cada proyecto, de cada clima, de cada también condición socioeconómica, pues para poder implementar unas estrategias que realmente nos funcionen. Como para complementar las ideas que nos has comentado el día de hoy en todas estas esferas que uno tiene en el proceso de afrontar un proyecto sostenible y como particularmente hoy queríamos como abordar el tema de EDGE, sí quisiera que nos dieras un concepto o una claridad de una manera, en palabras muy sencillas para ti, qué es el carbono embebido en los materiales, que es uno de los temas que en EDGE se habla. EDGE nos habla de energía, que creo que todo el mundo entiende que es ahorrar energía, ahorrar agua también es un concepto un poco más común en la sociedad, pero si yo a alguien le digo que carbono embebido en los materiales, quizás se nos resetea la cabeza un poco. Entonces sí quisiera que nos contaras en palabras sencillas, como si le estuvieras contando a un niño, qué es ese carbono embebido y por qué se preocupa por eso. Bueno, en palabras sencillas, nosotros con el hecho de existir generamos una huella de carbono al ambiente, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando yo paso los materiales por un proceso productivo. Entonces, los materiales tienen un proceso de extracción, de transporte, de manufactura, otra vez transporte, puesta en obra. Y en todo ese proceso yo estoy generando emisiones de carbono al ambiente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la certificación? Usemos materiales que tengan menos carbono embebido. ¿Qué puede ser? La certificación nos pone comparaciones. Por ejemplo, una alfombra de nylon tiene mucho más carbono embebido que un piso de porcelanato, porque el piso de porcelanato es a partir de piedra, pues de un material virgen que simplemente tiene una transformación. La alfombra de nylon probablemente tendrá asociados otros temas de uso de productos de petróleo, por ejemplo. Entonces ahí es donde empieza a subir ese carbono embebido. Creo que hay un mensaje bien importante para todos los oyentes. No hay nada que no genere impacto, porque tampoco vamos a decir no vamos a generar impacto. El impacto se genera, es mitigarlo, minimizarlo y en ocasiones, si se permite en el proceso, generar un impacto positivo en algún escenario pues, del proyecto. Así es, esa es la intención.
Bueno, yo creo que con eso un poco hicimos el barrido general de lo que puede ser la sostenibilidad ligada a una certificación de edificio sostenible. Te agradezco, Ángela, por estar aquí compartiéndonos tu experiencia y tu visión sobre lo que es la sostenibilidad en la construcción. Ya si le quieres contar a todos nuestros oyentes cómo te pueden encontrar, dónde te pueden encontrar por si están interesados en profundizar o en indagar cómo sus proyectos pueden seguir estos caminos, pues bueno, que nos digas dónde te ubicamos. Claro que sí, nos pueden seguir en redes. El Instagram es @Origen Sostenible. Pueden entrar también a la página web que pueden ver toda nuestra experiencia. La página web es www.aorigen-sostenible.co. Bueno, mis datos creo que quedarán en el capítulo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.